La imagen del bandolero romántico andaluz nace en las primeras décadas del siglo XIX, o más propiamente dicho, después de la Guerra de la Independencia. Nace en una Andalucía desértica y poco poblada, mal comunicada, por no decir aislada, con el centro de la península donde los planes de pacificación y colonización que da al sur de España soñara y diseñara el ilustrado monarca Carlos III no han terminado todavía de dar sus frutos. Detrás de cada bandolero que se echaba al monte, es decir, que se colocaba al margen de la ley, casi siempre había una razón de orden sociológico. A unos les empujaba la miseria, la carencia de recursos económicos, a otros la rebelión contra la tiranía y la injusticia institucionalizada. En ocasiones era el tener que escapar del brazo de la ley ante la imposibilidad de poder demostrar ante una justicia sorda, estúpida y perezosa, cuando no corrompida, la inocencia ante una acusación producida por error o premeditadamente falsa. En otras ocasiones, el camino del monte era el único posible para el hombre desesperado, que tras haber sido víctima de un crimen, despojo o afrenta, optaba por tomarse por propia mano esa justicia que la ley le negaba. Muchas de las partidas de bandoleros que acechaban en los caminos reales andaluces el paso de las diligencias y silla de postas para despojar de sus pertenencias a los incautos y asustados viajeros habían sido antes partidas de guerrilleros en la lucha contra los ejércitos napoleónicos. Y es al finalizar la Guerra de la Independencia y enfrentarse nuevamente al panorama desolador de la miseria y el hambre, cuando no encontrando otra forma de subsistencia que la puedan proporcionarle sus propias armas, se lanzaban a los caminos con un desesperado anhelo de rebelión. Aunque el bandolero andaluz ha sido pintado siempre con exceso de colores, la realidad es que el bandolero, de lo que se ha dado en llamar época romántica, gozaba normalmente de buen cartel entre las gentes sencillas del pueblo, que veían en él al rebelde, al vengador, al justiciero, al que era capaz de gritar fuerte lo que la mayoría sojuzgaba callaba. Por esta, entre otras razones, el bandolero encontraba cobijo y a veces complicidad entre las clases más humildes, a las que por otra parte él pertenecía, salvo raras excepciones que las había, supersticioso, quijotesco y generoso, apegado a sus tradiciones, a su tierra, a sus códigos de honor y a la institución familiar. Fervoroso creyente en las cosas de la fe, no era raro el que junto con el trabuco, el retaco y la faca portara media docena de rosarios escapularios. El bandolero andaluz de la época romántica moría joven, con frecuencia antes de cumplir los 30 años. Unas veces quien se lo llevaba por delante, dejándolo abatido en cualquier recodo de cualquier camino, era el certero disparo de un miguelete u otro soldado de no importa qué regimiento. Otras veces era una sentencia de la justicia estatal, la que ponía fin a sus días en un improvisado patíbulo levantado en medio de la plaza mayor de cualquier ciudad. El bandolero romántico que moría ejecutado lo hacía de forma muy poco romántica. El garrote, y más frecuentemente la horca, eran los procedimientos empleados habitualmente para acabar con sus vidas. Pero no fue la horca, ni los migueletes, ni la tropa quienes acabaron con los bandoleros andaluces. Al bandolero romántico, de manta y trabuco, faca y patilla, caballo tordo y sombrero calañés, señor de la serranía o la campiña, adalid de afligidos y azotes de la aristocracia territorial, aquel que en Andalucía por los caminos andaba, al que a los ricos robaba y a los pobres socorría, a aquel lo mataron 3 inventos que a mediados del siglo XIX hicieron su aparición en Andalucía: el ferrocarril,
el telégrafo y la benemérita Guardia Civil, aplicando sistemáticamente la ley de fugas, con la que la multitud de presos y sospechosos de bandolerismo, al ser conducidos de una a otra cárcel, eran muertos al intentar huir. ¿Fueron 7? Hoy, en pleno siglo XXI, aún no podemos contestar a esta pregunta. Los niños de Écija en los años de 1814 y 1815 se hicieron verdaderos señores de vidas y haciendas en las provincias andaluzas. Jamás pasaba el número ostensible de esta cuadrilla del misterioso número 7. Pero apenas alguno de sus individuos era muerto o herido, inmediatamente era reemplazado por otro, con una puntualidad tan prodigiosa que su relevo se verificaba como por encanto. Con una habilidad tal combinaban sus operaciones que tenían aterrados al país con la audacia de sus ataques y la rapidez de sus movimientos. Para evitar las pesquisas de sus perseguidores, apaleaban sin piedad a los pastores y labradores y aún a los mismos afiliados en la pandilla, que decían a los jefes de la partida de tropa o a alguno de ellos la dirección que llevaban los otros. Y tal era el terror que causaba de esta práctica feroz, se habían apoderado del ánimo de los pastores y labradores que cuando alguno de los individuos de la cuadrilla se extraviaba, le era casi imposible acertar con el paradero de sus compañeros. Entre las empresas arriesgadas que esta cuadrilla cometió se cuenta la del robo de una conducta de tabacos y otros regalos que venían de América para el rey Fernando VII, de la cual consiguieron apoderarse, atacando y maltratando cruelmente la numerosa escolta que la custodiaba. Tan osados bandidos se burlaron durante un largo espacio de tiempo de todas las persecuciones. Hubo ocasión en que estuvo empleada en su seguimiento una fuerza de 4.000 hombres del ejército. La infantería y sobre todo la caballería del ejército padeció horriblemente en aquella época en esta clave de servicio, pues ningún regimiento de caballería pudo, reunidos en sus cuarteles, más de 150 caballos. Así es que en aquella diseminación de fuerzas el soldado olvidaba la instrucción y perdía los hábitos militares. El vestuario se destrozaba. Los caballos sufrían y se inutilizaban, y la moral y la disciplina de las tropas se relajaban. Como todo militar entendido y celoso de sus deberes, puede suponer, y lo peor de todo, que tan grandes sacrificios comúnmente, si no eran estériles, producían muy escasos resultados. Los 7 niños de Écija comenzaron siendo una partida de guerrilleros que lucharon contra los franceses en la Guerra de la Independencia, pero acabaron convirtiéndose al bandolerismo. Estos forajidos no encajaban en el modelo romántico, ya que hacían uso sistemático de la violencia. Los niños eran simplemente unos malhechores y asesinos. Tanto es así que los propios ciudadanos de Écija siempre rechazaron que los bandoleros fueran hijos de su ciudad. Y si los bandoleros tomaron ese nombre, fue porque su campo de acción se circunscribía a la ciudad de Écija. Como su nombre indica, la banda la componían 7 bandidos y a cada baja sustituían al fallecido por un nuevo bandolero, con lo que siempre formaban el mismo número. Los relatos que hablan de ellos los describen identificados con la naturaleza, como si formaran parte de ella. El monte era su medio y era allí donde se sentían más cómodos. Había siempre entre ellos un fraile, Fray Antonio de Legama, que les acompañaba en todas sus fechorías. Los sucesivos jefes que estuvieron al mando permanecen anónimos, aunque se conoce al primero, Pablo Aroca Ojitos, y al segundo, Juan Palomo.
Su campo de operaciones se delimitaba a la zona comprendida por Écija, Carmona, Lora del Río, Marchena y Osuna, aunque también protagonizaron algunas incursiones ocasionales en la provincia de Málaga. El 1 de julio de 1817 se hace público un edicto, pregonado por la Audiencia de Sevilla, de persecución de los niños de Écija. El edicto incluía estos nombres: Pablo Aroca, el Ojitos; Diego Meléndez; Juan Antonio Gutiérrez, el Cojo; Francisco Nájero Becerra; José Martínez, el Portugués y el Fraile. Se armaron cuadrillas de escopeteros en los pueblos más importantes de la comarca y consiguieron prender a varios de los reseñados, unos vivos y otros muertos. El jefe consiguió escapar. Luis López y Antonio Fernández fueron ahorcados, descuartizados y puestos en los caminos. El resto fue víctima del garrote vil, excepto José Alonso Roxo, que fue ajusticiado en Sevilla. ¿Fueron 7? Hoy, en pleno siglo XXI, aún no podemos contestar a esta pregunta. Lo que sí sabemos es que no todos los que formaron parte de la cuadrilla fueron de Écija, ni todos los de Écija fueron bandoleros. Esta es su historia. Antonio Padilla nació en Écija el 9 de noviembre de 1776. Se bautizó en la parroquia de Santa Cruz. Fue el primer jefe de los bandoleros écijanos, cuando el grupo recibía el nombre de la cuadrilla del Padilla. Fue muerto a fines de 1814 o 1815, junto a su compañero Carmona o Carmonilla, por el escopetero Vicente Lara, natural de Lucena. Vivió en la calle de las Losas, en Écija. Pablo Aroca Ojitos nació en Écija el 1 de marzo de 1780 y se bautizó en la parroquia de Santa Cruz. Vivía en calle Cruz Verde, actualmente Avenida de los Emigrantes. El año de 1812 fue llevado preso a Cádiz y puesto a disposición de la autoridad militar de aquella plaza, por vago y sospechoso de robos. Al final del mismo año es devuelto de Cádiz con orden de ponerle en libertad, pero vigilado por las autoridades. Fue el último jefe de la partida de los niños de Écija y muerto el 18 de mayo de 1818 por los soldados Santiago Samper y Vicente Ramírez del Regimiento de Numancia, segundo de cazadores en Sierra Morena, cerca de Posadas. Fue enterrado cerca de la Barca Grande de Palma del Río, en Córdoba. Juan Alaya nació en Écija el 31 de julio de 1775 y se bautizó en la iglesia de Santiago. Vivió en la calle Villarreal, se casó con María Muñoz, natural de esta localidad, que vivía en la calle Pilar de Quitería, hoy calle Empedrada. Formó parte de la partida desde principios del año 1815 o 1816. Juan Alaya pertenecía a familia noble por parte de madre. José Martínez, el Portugués, entró a formar parte de la cuadrilla de los 7 niños de Écija a finales de 1814, una vez muerto el Padilla o el Carmonilla. Murió en el enfrentamiento con las tropas del coronel Vergara en las inmediaciones de Santaella el 25 de julio de 1817. Fue enterrado en Santaella, no recibiendo los santos sacramentos. Francisco Nájero Becerra pudo nacer en Lora del Río, aunque no está confirmado. Entra a formar parte de la cuadrilla a principios de 1815. Escapa a los enfrentamientos de Santaella y del de Sierra Morena huyendo con Diego Meléndez sin dejar ningún rastro. Fue uno de los pregonados en el edicto de 1 de julio de 1817, dado por la Real Audiencia de Sevilla. Diego Meléndez. Este bandolero es uno de los que sustituye en la cuadrilla de los 7 niños de Écija a Alaya, Mesa, El Pintado o El Calzado.
En los enfrentamientos en las cercanías de Santaella, el 25 de julio de 1817, donde muere el portugués y resulta preso Hornerillo, además del Cojo, el Minos y el Fraile, escapa con Aroca, el Becerra y el Candiles, y se internan en Sierra Morena, donde el 18 de mayo de 1818 muere Pablo Aroca. Él, junto al Becerra, escapa nuevamente de la persecución a que está sometido por los escopeteros del regimiento de Numancia. Desapareció sin dejar rastro. Meléndez pudo haber nacido en Écija. Fray Antonio de la Grama, el fraile. Algunos lo hacen natural de Osuna. Este bandolero entra en la partida de los 7 niños de Écija a finales de 1815, sustituyendo a Alaya, Calzado, Mesa o El Pintado. Fue cogido preso en las cercanías de Aguilar, en Córdoba, a raíz de los enfrentamientos en Santaella y la persecución posterior. Fue condenado y ahorcado en Sevilla el 27 de septiembre de 1817. Salvador de la Fuente, Minos, natural de Écija, fue ejecutado en Sevilla el 13 de noviembre de 1818. Formó parte de la partida de los 7 niños de Écija desde el año 1816 hasta su detención por el subteniente Juan Bautista Núñez cerca de Aguilar, en Córdoba, en julio de 1817. Por este servicio fue recompensado con 1000 ducados. Nació en Écija el 17 de agosto de 1754 y se bautizó en la iglesia de Santiago. Cuando entró a formar parte de la cuadrilla tenía 62 años y cuando murió 63. Juan José Gutiérrez el Cojo. Nació en Écija el 1 de diciembre de 1789. Fue bautizado en la parroquia de Santa Cruz, vivió en calle Zamoranos y Cruz Verde. Fue capturado en julio de 1817 y ejecutado en Sevilla en 1818. Está enterrado en el patio de los Naranjos. Formó parte de la cuadrilla principal de los 7 niños de Écija desde 1816 y hasta su captura. Juan Romero Peña. Nació y se bautizó el 1 de diciembre de 1773 en la parroquia de Santa Cruz. Sufrió pena de muerte en Sevilla en febrero de 1816 y está enterrado en el patio de los Naranjos. Vivió en la calle Cruz Verde y Caleros. Juan y Francisco Álvarez, los Papindos. Juan nació en mayo de 1780 y Francisco en agosto de 1784 en Écija. Ambos fueron bautizados en Santa Cruz. Los Papindos robaron varias ovejas en el cortijo de La Palmosa. Fueron descubiertos y a raíz de ello se unieron a la cuadrilla de los de Écija. Juan y Francisco vivieron en las calles Rosales y Tres Cruces. Antonio Santos, el Granadino. El Granadino nació en Écija en julio de 1775. Lo capturaron en julio de 1817 por las tropas del coronel Vergara en las inmediaciones de Aguilar. Al igual que otros compañeros, debió ser ejecutado a fines del mismo año. El Granadino nunca perteneció a la cuadrilla principal de los 7 niños de Écija, pero sí actuó en las paralelas de donde se nutría la principal. Antonio Quirós, el Curita. Este bandolero era natural de Estepa, primo de Francisco, Pedro y José Quirós, que formaron parte de la partida de los Guerras. Estos fueron guerrilleros contra los franceses y posteriormente volvieron a formar parte de la cuadrilla de los Guerras con el fin de perseguir a los niños de Écija. Fue capturado por los escopeteros de Andalucía y ejecutado en noviembre de 1815. Juan Vilchez.
Nació en Écija el 30 de abril de 1775 y fue bautizado en la Parroquia Mayor de Santa Cruz. Formó parte de la cuadrilla de los 7 niños de Écija y murió en uno de los encuentros con los escopeteros o partidas de los guerras. José Escalera. Nació en Écija el 31 de octubre de 1791 y fue bautizado en la iglesia de San Juan. Vivió en el Arco de Sevilla. En el legajo donde figura su ejecución se refleja un escrito realizado por él, en el que dice que paga sus deudas a todos los que debía algo. Murió en 1817. Compartió prisión con José Piña en la cárcel de Écija. José Piña. Nace en Écija el 11 de octubre de 1791 y se bautiza en la iglesia de Santa María. Fue capturado en Écija en febrero de 1814, en la calle Merino, por el alcalde Bernardo Heredia, que iba de ronda. Se resistió a su detención y dio un tiro al alcalde accidentalmente, atravesándole la capa. Fue llevado a Sevilla y sufrió pena de muerte. Nunca llegó a actuar con la pandilla principal. Vivió en las calles Rosales y calle Merinos. Francisco Muñoz. Nació en Écija en abril de 1791 y fue bautizado en la iglesia de San Gil. Perteneció a la cuadrilla de los niños de Écija. Fue ajusticiado en julio de 1816 y vivió en calle Juan Alonso. Juan Gómez, natural de Écija, vivió en El Puente, sufrió garrote vil el 27 de agosto de 1817. Nació el 30 de junio de 1785 y fue bautizado en la parroquia de San Gil. Felipe Romero Molero. Nació en Écija el 13 de febrero de 1776 y se bautizó en la iglesia de Santa Cruz. Sufrió de pena de muerte en Sevilla el 20 de noviembre de 1815 y se enterró en el patio de los Naranjos. Perteneció a las cuadrillas de los niños desde 1812 a 1815. Vivió en calle Horno de las Losas y Rosales. Diego García, el Hornero. Nació en Écija el 14 de enero de 1791 y fue bautizado en la parroquia de San Gil. Fue ejecutado en Écija el 27 de agosto de 1817, según consta en los libros de la iglesia de Santa Cruz. Actuaba con las partidas de los 7 niños de Écija desde 1812 hasta su captura en el año de 1817. Nunca formó parte de la partida principal. El Candiles. Este bandolero formó parte de la cuadrilla principal de los 7 niños de Écija desde el 25 de julio de 1817 al 18 de mayo de 1818, fecha de la muerte de Ojitos. En este tiempo la pandilla la formó Pablo Aroca Ojitos, Diego Meléndez, Francisco Nájero el Becerra y el Candiles. Durante 10 meses actuaron en la zona de Sierra Morena. Fueron acorralados por las tropas al mando del coronel Vergara. Más tarde, y después de muerto, Ojitos muere el Candiles. Fueron 7. Hoy, en pleno siglo XXI, aún no podemos contestar a esta pregunta.